Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está echado en casa paralítico con terribles dolores. Le dice Jesús: yo iré a curarlo. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, basta que lo diga de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, a otro: ven y viene, a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Palabra del Señor. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. El lema de este retiro es precisamente el versículo 8. Mateo capítulo 8, versículo 8. Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Nos hemos reunido hoy en este lugar en contra de todos los pronósticos. Esta mañana, tal vez ustedes no lo saben, Dios hizo un milagro en la naturaleza. Yo me senté a confesar en la parte de atrás y empezó a llover y a llover y a lloviznar y a lloviznar. Nos paramos e hicimos una oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que esta agüita no caiga en este lugar, sino que salga el sol. Y yo le di una orden en el nombre de Jesús a la naturaleza. Le dije: hermana agua, no te necesito, vete. Hermano sol, sal, que cuando terminemos este retiro puede caer el agua. Así que no se sorprendan esta noche el chubasco tan terrible que va a caer. Amén. Y vea que el Señor escuchó la oración. Porque Dios es un Dios cercano. Digan conmigo: Dios es un Dios cercano. Mira al hermano que tiene al lado, míralo la cara. ¿Tiene cara de perro viejo o no? Y dígale a la cara, dígale: Dios es un Dios cercano. Ahora mírenme a mí, no se enamoren, por favor. El que es lindo, ¿no? Escúcheme muy bien. El Señor Jesucristo, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, había subido al monte. Y en el monte el Señor estaba enseñando la palabra. Al Señor lo seguían los discípulos, la muchedumbre. Y el Señor empieza con las bienaventuranzas. Y sigue nuestro Señor Jesucristo con todo un sermón, el primer sermón, que se llama el Sermón de la Montaña, donde da una interpretación nueva de la ley. Después de que el Señor Jesucristo termina este sermón, el Señor baja del monte. Digan conmigo: baja del monte. ¿Cómo es?
Y precisamente así inicia, escúcheme muy bien, el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, cuando bajó del monte. Pero ¿qué significa subir al monte? Poner los ojos en el monte, levantar los ojos a lo alto. Salmo 121. Alzo mis ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y... ¿Qué significa subir al monte? Subir al monte significa entrar en la presencia de Dios. Entrar en la oración. Cuando usted entra en la presencia de Dios, cuando usted vive la gloria de Dios, cuando usted entra en la oración, todo lo que su corazón desee será posible. Dice el Salmo 37:4, ama al Señor con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Y esto es importante, porque nosotros hoy hemos subido al monte, porque nosotros hoy hemos entrado en oración, porque nosotros hoy estamos con el Señor. Y no nos puede a nosotros extrañar que sucedan prodigios, signos, milagros, portentos, sanaciones, liberaciones, porque cuando nosotros estamos con Dios, el Señor es el que nos sana. Yo precisamente hoy estuve por ahí caminando y la gente me decía, Padre, hace un mes o mes y medio, 2 meses, estuvimos aquí con usted en un retiro. Yo tenía cáncer, Dios me sanó. Padre, yo era un ateo, el Señor me dio la conversión. Padre, mi suegra vivía conmigo y se fue de la casa, Padre. Milagros suceden. Amén. Vea qué bonito esto. Ustedes escucharan lo que escuchamos nosotros los curas. Cuántas sanaciones ha derramado el Señor en este pueblo tan bendecido. Había una señora que me decía, Padre, yo vine hace un mes o mes y medio, 2 meses, y hoy no vine sola, volví con 20, Padre, decía. Padre, yo volví con mi familia porque quiero que mi familia tenga un encuentro con el Señor y Salvador Jesucristo. Y si nos ponemos a ver, vean mis hermanos, hay gente hasta en la parte de afuera y personas que son sedientas del Señor, que no vienen a buscar al Padre Bernardo, ni al Padre Juan, ni al Padre tal, ni al Padre aquel. Vienen a buscar al Padre del cielo, porque saben que cuando Dios pone su mano, suceden cosas maravillosas. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vea qué bonito. El Señor iba bajando del monte y al Señor lo seguían siempre los discípulos y la muchedumbre. Recuerden lo que les enseñé cuando vine hace un mes y medio o más, que a Jesús lo seguían 2 tipos de personas, la muchedumbre y los discípulos. ¿Qué buscaba la muchedumbre? Buscaba los milagros del Señor. El Señor mismo le echa en cara a la muchedumbre en San Juan capítulo 6, en el discurso eucarístico. Ustedes me buscan porque les di de comer, dice el Señor. Eso buscaba la muchedumbre, el milagro, la sanación, la liberación. Expúlseme el diablo, Padre. Sáneme, Padre. Haga esto, Padre. Buscan solamente el milagro, la muchedumbre. ¿Y qué buscan los discípulos? Buscan al Señor de los milagros. Cuando usted busca solamente el milagro, usted lo obtiene, porque Dios es misericordioso, porque Dios escucha nuestra oración, porque Dios concede los deseos del corazón. Y si usted busca solamente el milagro, el Señor es tan bueno que se lo da, le da el milagro. Pero cuando usted busca al Señor de los milagros, aprender de Él, estar con Él, enamorarse de Él, verdaderamente abrirle el corazón al Señor,
no solamente el Señor va a estar con usted, sino que el Señor lo va a sanar, lo va a liberar, lo va a bendecir, y usted no va a abandonar al Señor, sino que siempre va a estar ahí con el Señor y Salvador Jesucristo. Y se cumple la palabra de Dios en Romanos 8, que dice que si Dios está contigo, nadie puede en contra tuya. Amén. Fuertes aplausos al Rey y Señor de señores. Dios es un Dios cercano. Dios no está lejos de nosotros. Dios está dentro de nosotros. Dios está con nosotros. De hecho, cuando el Señor es anunciado en el Antiguo Testamento, Isaías 7:14, dice el profeta, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Cuando San Mateo le da cumplimiento a esta profecía, San Mateo 1:18 en adelante dice, el Dios con nosotros, porque Dios es un Dios cercano. ¿Cuál es el problema nuestro? Que siempre nos imaginamos al Dios de la vida por allá en el séptimo cielo, por allá lejos, tal vez jugando ajedrez con los ángeles, y Dios no se preocupa de nosotros, y Dios es un Dios cercano, próximo. Hay una historia que me gusta mucho, que dice que cierto día Dios se cansó de la humanidad y sobre todo de los mexicanos. ¿Hay algún mexicano aquí? Se cansó el Señor, que porque los mexicanos pedían mucho, ¿verdad? Que hacían la oración del chivo, ¿verdad? De la chiva, ¿verdad? ¿Cuál es? Señor, sáname, libérame. Y entonces Dios se quiso dar vacaciones. Y el Señor dijo, me esconderé de la humanidad. E hicieron un concilio, una reunión de la Santísima Trinidad, a ver dónde se iban a esconder. Y el Padre fue el primero en votar. Y el Padre dijo, yo voto de que nos escondamos allá en el fondo del mar. Y entonces el Hijo dijo, no podemos, Padre, porque usted ya conoce a los rusos, los submarinos, allá nos van a llegar. Dijo el Hijo, yo mejor voto a que nos escondamos en el centro del universo. Y el Espíritu Santo dijo, no podemos, Hijo, porque usted ya conoce a los norteamericanos, Apolo 11, allá nos van a llegar. El Espíritu Santo dijo, yo mejor voto a que nos escondamos en el centro del desierto. Y el Padre dijo, no podemos, Espíritu Santo, porque ya conoce las caravanas, los camellos, allá nos van a llegar. Y entonces la Santísima Trinidad estaba en un caos, no sabía dónde esconderse. E iba pasando un angelito, el más lindo del cielo, llamado Bernardo, se llama este angelito. Ahí para que le recen. Iba pasando este angelito y escucha y le dice a la Santísima Trinidad, ¿y por qué no se esconden en el corazón del hombre? Porque el hombre busca a Dios en todas partes, menos en su propio corazón. Y dice la historia de que desde aquel día la Santísima Trinidad se escondió en el corazón del hombre y espera que el hombre entre en él mismo para también tener un encuentro íntimo y personal con el Dios que lo habita. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Dios es un Dios cercano. La Biblia dice en Lucas 15:17 que el hijo pródigo entró en sí mismo. Vea qué bonita esa traducción de la Biblia Jerusalén. Entró en sí mismo. La Dios habla hoy, dice, se puso a pensar. La latinoamericana dice, reflexionó. Pero la verdadera traducción es entrar en nosotros mismos. San Agustín de Hipona decía, nolli fora ire, in interior homini habitat veritas. ¿Sabe qué traduce? Yo tampoco. Pero suena bonito. Traduce, no busques fuera, que en el interior del hombre habita la verdad, habita Dios. Y entonces estamos nosotros buscando siempre a Dios
como si estuviera lejos. Y a veces lo sentimos tan inalcanzable de que creemos que tenemos que darle ayudaditas a Dios. Y ahí está la persona cargando el amuleto, el fetiche, el talismán, la hechicería en general, dándole culto a lo que llaman la Santa Muerte y practicando una cantidad de cosas que nunca deben de practicar. A veces sentimos a Dios tan lejano que nos toca ponernos a hacer yoga, dizque para entrar en el hiperuranio o entrar y llegar hasta el nirvana, porque creemos que vamos a alcanzar a Dios. A veces creemos que practicando orientalismos, reiki o una cantidad de cosas vamos a poder llegar hasta donde está Dios. Y no es que nosotros lleguemos hasta donde está Dios, es que Dios llegó a nosotros a través de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y es tan cercano nuestro Dios que véalo ahí colgado en la cruz. Murió en la cruz para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, a Jesús de Nazaret. Y la Biblia nos habla de una persona que estaba lejos de Dios. Esta persona era un leproso, una persona que estaba cubierta de lepra, dice la Biblia, un leproso. Los leprosos en la época de Jesús tenían que vivir lejos, tanto de la religión como del Estado. Eran excluidos, echados fuera, y tenían que vivir en lo que se conocían como cenobios. Los cenobios son pequeñas comunidades de leprosos. Cuando no tenían lepra, eran xenofóbicos. ¿Qué significa la xenofobia? El odio al extranjero. Los judíos solamente con los judíos, los samaritanos solamente con los samaritanos. Pero cuando llegaba la lepra, no importaba a qué pueblo pertenecía, porque tenían que vivir unidos. Eso pasó en San Lucas capítulo 17, versículo 11. El Señor sana a 10 leprosos y uno que era extranjero, vea que vivían juntos, uno que era samaritano, es el único que vuelve a darle las gracias al Señor. Y el Señor dice, ¿acaso no fueron 10 los que he sanado? Pero solamente el extranjero vuelve a darle gracias a Dios. Resulta que cuando una persona tenía lepra, la enfermedad en la época de Jesús era una consecuencia del pecado. Si una persona estaba enferma es porque era pecadora. Y si estaba muy enferma es porque era muy pecadora. Y la lepra era la peor enfermedad en la época de Jesús. No solamente los consideraban como pecadores públicos, sino que los consideraban como malditos de Dios. Era tan pecador, tan impío, tan bandido, que Dios lo había maldecido de tal manera que se estaba pudriendo en vida. Esa era la concepción de la lepra. Y no podían acercarse. Uno por su aspecto físico, se iban descomponiendo, se les caían los órganos, las partes del cuerpo, la nariz, las orejas, los dedos. Tenían que estar siempre cubiertos y vivir solos. Cuando un leproso iba a pasar por el frente de una aldea, tenía que llevar una campana y tenía que ir publicando, soy un leproso, soy un leproso. Y el que escuchaba que venía un leproso tenía que salir huyendo. Cuando el leproso entraba a una aldea, la gente, al sentirse impura, los tomaban, los sacaban y los mataban a pedradas, la famosa la lapidación de la época. Y vea qué interesante esto. Este hombre sentía a Dios lejano, a Dios lejos. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Jesús bajó del monte, en esto, un leproso se acercó. Digan conmigo, se acercó. Repítalo, se acercó. Más fuerte.
¿Qué hizo el leproso? Y vea lo que dice la Biblia en Santiago. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Huye del diablo y el diablo huirá de ti. Hay gente que le da culto a la muerte. Y yo digo, la gente que le da culto a la muerte es mala, y muchas veces sí, ya se volvieron malos. Pero la gente que le da culto a la muerte no lo hace por maldad, lo hace por ignorancia. Y yo una vez hablé con una persona llegó donde yo estaba predicando y se acercó y me dijo, padre, es que yo le doy culto, y a mí se me enchinó la piel la primera vez que lo escuché, porque dijo, padre, es que yo adoro la Santa Muerte. Qué palabra tan terrible, porque lo que el diablo busca es que los hombres lo adoren, porque al adorarlo lo están reconociendo como Dios. Vea qué interesante. Cuando el diablo le pidió a Jesús que lo adorara, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué le dijo Jesús? Solamente adorarás al Señor tu Dios. Y el diablo lo abandonó. Es importante. Yo hablé con esta persona y la persona me dijo, padre, es que yo adoro a la muerte. Yo dije, ¿y por qué adora la muerte usted? Me dijo, porque yo tengo que ser amigo de la muerte en esta vida, para cuando me vaya, me lleve con ella. Y yo le dije, se lo va a llevar, pero al infierno, porque la muerte es un demonio. Fue el enemigo vencido por el Señor en la resurrección. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15, fuiste vencida por la resurrección del Cordero. La muerte fue vencida por la resurrección de Jesucristo. Y si nosotros en esta vida nos hacemos amigos de la muerte, cuando partamos de esta vida nos va a llevar a su reino, que es el infierno. Pero si nosotros en esta vida somos amigos de Dios, cuando partamos de esta vida nos va a llevar al cielo tan prometido y tan merecido para muchos. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Huye del diablo y el diablo huirá. Usted quiere ser libre, usted quiere ser sano, usted quiere ser bendecido, protegido y en victoria. Acérquese a Dios. Eche raíces en Jesús de Nazaret. Crezca a la altura del hombre perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 13. Tenga los mismos sentimientos que tuvo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Usted quiere verdaderamente sentir de que el diablo lo suelta. Acérquese a Dios, porque el que vive bajo la sombra del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, el diablo no se le podrá acercar. Entonces la gente dice, padre, es que yo me hago el cruce, la contra, el entierro, el impedimento, el despojo, la limpia, porque así yo voy a ser sano. Y es mentira. Cada vez que usted se acerca al diablo, el diablo se acerca a usted. Y cada vez que usted se acerca al diablo, el diablo lo va atando a usted. Y lo va atando y lo va encadenando para que usted se vuelva una presta del demonio, para que se vuelva dependiente del brujo, dependiente del demonio. Y Dios no quiere que nosotros tengamos ninguna dependencia. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Jesús nos ha liberado para ser libres y tenemos que mantenernos, sostenernos firmes en esta libertad, en la libertad de los hijos de Dios. Y para yo ser libre, lo único que tengo que hacer es acercarme a mi Señor Jesús. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes. Entonces, ¿qué hizo el leproso? Se acercó. ¿Qué hizo? Se acercó. Más fuerte. Se acercó. Por última vez. El leproso se acercó y ese es el mensaje que Dios quiere para nosotros. ¿Usted quiere verdaderamente ser sano? Acérquese a Jesús. Acérquese un poco más. Aproxímese a Jesús. ¿Cómo se acerca usted a Jesús? Pues a través de la iglesia, a través de los sacramentos. Acérquese a Jesús. Pero no solamente acérquese a Él, porque hay gente que se acerca a Jesús
y se acerca a Jesús de una manera diferente a lo que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos. Un ejemplo, yo les conté a ustedes la vez pasada que vine, aquel satánico que se robó esa hostia en la Eucaristía para hacer una misa negra, celebrar una misa negra, porque dice un hombre satánico, Anton Sander LaVey, de San Francisco, California, el 30 de abril del año de 1969, que sin una hostia consagrada en la Iglesia Católica Romana no se puede celebrar una misa negra. ¿Y por qué? Porque la misa negra se la inventaron para insultar a Dios, para blasfemar en contra del Señor, para hacer un acto sacrílego. Y entonces, si no hay una hostia consagrada, no hay un Dios a quien insultar. Los satánicos reconocen la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Un protestante no, un satánico sí, sabe que Jesús está ahí realmente presente, que es su cuerpo, sangre, alma y divinidad la que está en el altar. Sin embargo, se acerca para robárselo, se acerca para blasfemarlo, se acerca para escupirlo. ¿Cuánta gente que está aquí en medio nuestro ha venido a este retiro, se ha acercado a Jesús sencillamente por una curiosidad? Le dijeron, vea, allá va a estar el Padre Juan, y el Padre Juan predica muy bonito, y entonces vienen las personas. Vea, allá va a estar un padre narizoncito, rubio, ojos verdes, allá va a estar, y entonces vienen a ver esa belleza de hombre. Solamente por curiosidad. O tal vez su mamá y su papá le dijo, si no vas al retiro, te quito el celular, y sentiste un llamado misionero, y aquí estás en este retiro. Has venido por curiosidad. Dios no solamente quiere que nos acerquemos por curiosidad. Vea qué interesante esto. El leproso se acercó y dice la Biblia, y se postró ante él. Repitan conmigo. Y se postró ante él. Más fuerte. Y se postró ante él. Por última vez. Y se postró ante él. ¿Qué significa postrarme ante Dios? Significa entrar en adoración. Alzo los ojos a los montes y me pregunto, ¿qué significa entrar en oración, en adoración? Aunque algunos dirán, Padre, pero usted tiene aquí una imagen de la Virgen María y usted esta mañana se arrodilló ahí una hora a rezar el rosario. El Padre Juan ahorita también estaba arrodillado. Entonces cuando ustedes se arrodillan, están adorando ese pedazo de yeso. No toda postración es de adoración. Hay una postración que es de veneración, de respeto. Y en donde se conoce si es adoración o veneración, en lo más profundo de su corazón. Usted es el que sabe con qué intención usted se arrodilla. Usted es el que sabe con qué intención usted se postra. ¿Y cómo sabemos la intención de este leproso? La intención de este leproso la sabemos en el contenido de su oración. Porque no solamente se acerca y se postra, sino que habla con Jesús. Digan conmigo, habla con Jesús. Repítalo. Habla con Jesús. Por última vez. Habla con Jesús. Y esto es importante. Cuando yo entré aquí a orar, está como a las 3:30 de la tarde que tomé el micrófono, yo sentía que el Señor me decía, hay espíritus de muerte espiritual que están atacando. Perro mudo se llama esa atadura. Personas que quieren orar, pero no pueden orar. Personas que tienen el deseo y quieren hacerlo, pero como que no les sale de dentro porque el demonio los ha matado espiritualmente. Tiene su garganta seca y no les permite alabar, adorar, bendecir y glorificar al Rey de la vida. ¿Y qué tocó hacer? Una liberación. Yo no iba a empezar con la liberación, pero el Señor me dice, reprende amuleto, esa hechicería, esa brujería, darle culto a la muerte, practicar la magia. ¿Será que esa es la voluntad de Dios?
Hay gente que no conoce la voluntad de Dios y dice, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no lo dice la Biblia. Lo dijo San Agustín de Hipona y lo dijo de esta manera: Dios actúa en la naturaleza humana. Es el famoso ayúdate que yo te ayudaré, que no lo dice la Biblia. Sin embargo, buscamos la voluntad de Dios. Señor, si quieres. Pero vea qué interesante, que cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que entender que el Señor es todopoderoso y tenemos que creer en el poder de Dios. Cuando a mí me formaron en el seminario, había un profesor que negaba todos los milagros en la Biblia. Decía que los milagros no eran reales, que no existían, que eran un género literario para contar una historia alrededor de Jesús. Y se atrevió a decir que para Dios todo era imposible. Y vea qué interesante que la Biblia no dice que para Dios todo es imposible. Dice la Biblia que para Dios todo es posible. Para Dios nada hay imposible. Le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María, San Lucas capítulo 1, versículo 38 y San Lucas 18, capítulo 28. Nada hay imposible para Dios. Por esta razón tenemos que creer en el poder de Dios. Y cuando yo creo en el poder de Dios, no importa cómo me acerque a Dios, no importa si vengo enfermo, oprimido, vejado, abatido, triste, melancólico, con cáncer, sida, leucemia, osteoporosis, no importa. El Señor y Salvador Jesucristo va a mover su mano y nos va a sanar, nos va a liberar. Por eso el leproso dice, Señor, si quieres, puedes, y se deja al final sanarme. Pero él creía que el Señor tal vez iba a obrar, como obró por estos 10 leprosos en San Lucas capítulo 17, versículo 11, que desde la distancia los limpia, desde la distancia los sana, desde la distancia el Señor hace su obra grande y maravillosa. No, el Señor Jesucristo se acerca a este hombre. Y no solamente se acerca, sino que el Señor lo toca. Tocar un leproso en la época de Jesús era signo de impureza. Pero Jesús no se hace impuro de ninguna manera. Jesús no enferma a nadie, Jesús sana y purifica todo lo que toca. Por eso se acerca y lo toca el Señor. En este tocar el Señor al leproso, nosotros los que nos dedicamos al ministerio de liberación, vemos la cercanía de Dios. Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano, que está aquí con nosotros, que vive dentro de nosotros y que espera que nosotros clamemos su presencia para que sintamos su cercanía. Por esta razón, cuando nosotros empezamos a orar, la atmósfera cambia. Yo no sé si ustedes lo sienten. Se siente como un calor, como un fuego. Había una señora que explicaba esto diciendo, ay padre, yo siento una cosita que me sube y me baja. Ay, se siente algo bonito. Y es esa cercanía de Dios, el Dios que toca y lo que toca lo hace nuevo. En estos días en Colombia estábamos acompañando un grupo de oración y estábamos orando por una persona que le faltaba un órgano en su vida, en su cuerpo. Y estábamos orando por esta persona y pidiéndole al Señor y Salvador Jesucristo que esta persona que tenía este órgano acabado totalmente por el cáncer, que esta persona fuera totalmente sanada. Y esta mujer empezó a llorar y empezó a sudar. Y esta mujer decía, Padre, yo siento calor, siento que me quema esta parte donde usted está poniendo su mano. Y cuando se fue a hacer los exámenes, la ciencia médica le dijo, no sabemos qué ha sucedido, porque su órgano que lo íbamos a quitar, lo íbamos a extraer, a extirpar, está totalmente sano. Parece el órgano de un bebé, parece el órgano de un niño, dijo el médico. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y porque Dios es cercano, mis hermanos. Testimonios como ese hay alrededor de ustedes. Personas que recibieron verdaderos milagros de parte del Señor.
Y no solamente ese milagro sucede en esa persona que está ahí al lado suyo o en usted, sino que ese milagro que hemos recibido por el amor del Señor puede también suceder en nuestra familia a la distancia. Por esta razón es que el Señor se acerca a este leproso, pero cuando el Señor llega a Cafarnaún, que era donde el Señor tenía puesta su sede, su oficina, se acerca un centurión. Un centurión era un romano, que era jefe, dirigente de una centuria de 100 personas, de 100 soldados. Este centurión era pagano, romano. Estas personas por lo general eran gente muy mala, gente que habían o que tenían ese poder que les daba Roma porque eran sanguinarios. Acababan pueblos enteros, mataban hombres, mujeres, niños y no les importaba absolutamente nada. Sin embargo, este centurión, aunque era un hombre malo, lejano del Señor, había escuchado hablar de Jesús. Y cuando el Señor llega a Cafarnaún, este centurión va y se acerca a Jesús. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Huye del diablo y el diablo huirá de ti. El centurión se acerca a Jesús porque el centurión lleva en su corazón una necesidad. ¿Cuál es la necesidad de este centurión? Que un criado, que un servidor, que un esclavo está enfermo. Y vea qué interesante, porque este criado tenía que ser muy amado por este centurión. Tenía que ser un amigo de este centurión, porque cuando se enfermaba un esclavo, lo dejaban morir y ponían otro. Lo dejaban morir y ponían otro. Sin embargo, este centurión sentía a este criado como un amigo. Lo va a decir el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7 o San Juan en el capítulo 4. Un amigo lo sentía de él verdaderamente, parte de su familia, y por eso va donde Jesús y le pide al Señor que lo sane. Jesús es un Dios cercano y Jesús inmediatamente le dice: yo voy a ir a tu casa a sanarlo. Y aquel hombre le dice: no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y el Señor lo sana a la distancia. ¿Por qué? Porque el Señor dice: ni en Israel he visto la fe de este hombre, ni en Israel. ¿Y qué sucede? Que el Señor queda sorprendido por la fe de este centurión. Ojalá que nosotros hoy sorprendamos al Señor. Ojalá que nosotros hoy creamos tanto en Jesús, que no solamente nos puede sanar a nosotros aquí en este lugar, sino que la distancia está liberando a ese hijo que tal vez está en la droga o en el alcohol. Está liberando a ese hijo que tal vez está enfermo, a esa hija, a ese esposo, a esa esposa, porque dice la Biblia que si tú crees en Jesús de Nazaret, serás salvo tú y también toda tu casa y tu familia. La distancia está recibiendo la misericordia del Señor, la gloria de Dios. Aleluya. Testimonios, hermanos, grandísimos, de personas que han intercedido por familiares a la distancia y han recibido la gloria del Señor. Yo tengo una manera de orar a la distancia por las personas y es a través de mis rosarios. Yo soy el Padre Bernardo Moncada, el Padre del Ave María, el Padre del Rosario. Y cuando alguien se acerca a mi ministerio, y los que se acercaron saben: Padre, ¿qué hago por mi hijo? Rezo un rosario. Padre, ¿qué hago por mi esposo? Rezo un rosario. Después de que alguien se confiesa conmigo, mi penitencia es: rezo un rosario. Porque tenemos que aprender a rezar, aprender a acercarnos a Dios. Y si algún familiar está lejos, rebelde, que no quieren acercarse al Señor, yo le digo: cómprenle un rosario. Yo se lo exorcizo, yo se lo bendigo y se lo envío en el nombre de Jesús. Porque si San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, enviaba pañuelos y los enfermos que tocaban esos pañuelos eran sanos,
Los oprimidos que tocaban en sus pañuelos eran libres. ¿Cómo no va a sanar el Señor a través de un sacramental instituido por la Santa Iglesia Católica? ¿Cómo no va a sanar el Señor por la intercesión de nuestra Madre Santa, la Santísima Virgen María? Les digo yo, llévele un rosario, envíeselo, póngaselo, y los milagros que yo les pudiera contar a través de este signo de enviar, de entregar, de regalar los rosarios, son impresionantes. Conversiones, sanaciones, liberaciones. Hoy me contaba una señora: padre, yo le pedí el favor que me bendijera el rosario, usted me puso el que usted tenía, padre, y le vengo a dar un testimonio. Dios hizo un milagro en mi vida, y me contó el testimonio de esta señora, porque el Señor está vivo y está resucitado. Y hoy el Señor nos quiere sanar aquí a nosotros, pero también tenemos que pensar en nuestra familia, y tenemos que decirle al Señor: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo, y tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, tu familiar van a ser sanos por el poder del Altísimo. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jesús de Nazaret. Ahora vamos a poner en práctica esto que les he predicado. Yo soy un cura que me encanta predicar la palabra, pero tenemos que celebrar la misa y vivir la hora santa con ustedes. Vamos a orar. ¿Cuánto vamos a orar? Yo no lo sé. Pero vamos a pedirle al Señor que Él hoy se acerque como se acercó al leproso, y que sane ese cáncer, que sane esa enfermedad en tus músculos, en tus huesos, en tus tendones, pero que vaya más allá de lo físico y que toque el Señor tu interior, que sea el Señor liberándote. Si tal vez estás enfermo porque te hicieron un maleficio, una hechicería, yo lo digo, vea, Dios lo puede liberar así. Esa hechicería se rompe y se va, pero yo le pido al Señor que lo haga a través del grito, vómito, bostezo, erupto, sudor, temblor, lágrima, moqueo, flujo, diarrea, a través del medio que el Señor lo tenga presupuestado. Yo mismo, cuando el Señor me liberó a través de la diarrea, 18 días exactos, con un mal de estómago terrible, después de haber vivido en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en el satanismo, y el Señor me libera a través de ese medio externo. ¿Y por qué le pido al Señor yo que lo haga a través del medio externo? Uno, para que usted verdaderamente sea liberado, para que eso que se ha materializado en usted tenga que salir. Y dos, porque usted está haciendo testimonio, aunque no lo crea, del poder del Altísimo. Porque cada vez que una persona se libera a través de un medio externo, aquel que no cree dice: esto está como grave, tengo que cambiar de vida. Y entonces le entregan su vida a nuestro Señor Jesús. Y hoy yo se lo voy a pedir al Señor, que si en usted hay algo que no le da la gloria a Dios, que si en usted hay algo que no adora al Señor, de usted tenga que salir, y que salga a través de cualquier medio externo. Pero sí le pido al Señor que usted hoy verdaderamente salga sano, libre, bendecido, protegido y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Póngase en pie, por favor. Estírese, sacúdase como las gallinas de mi granja, sacúdase. Levante sus brazos, suelte esa pereza. Ya me había dado yo cuenta que me había alargado. Porque es que un sermón corto mueve corazones, pero uno largo mueve cola. Yo los veía ahí. Suelte, sacúdase. Vamos a orar. ¿Me regala algo caliente? ¿Algo caliente? Sí. Pegue los talones, separe la punta de los pies. Muy naturalmente, este parado es un parado militar, las 2:10. Aunque no crean, yo presté servicio militar y me enseñaron. ¿No ven mi cuerpo tan esbelto? Fui policía 1 año en Colombia, para la gloria del Señor. Pegue los talones, separe la punta de los pies. Presente sus manos
a la altura de su pecho. No la levante así porque le sale músculo como el mío. Solamente déjela a la altura del pecho, las manos, con las palmas hacia arriba. ¿Para qué es esto? Para que usted no me cruce las manos, no me vaya a cruzar las manos en la oración, porque no me gusta. Los brujos cuando van a un grupo de oración, en la oración cruzan las manos. Esto significa nada quiero con Dios. Y si usted cruza las manos, yo no voy a saber si usted es un brujo, una bruja, un hechicero, o sencillamente está lleno de pereza, no lo sé. Entonces usted va a presentar sus manos, y cuando usted presenta sus manos, sencillamente usted ya adoptó una posición de hombre y de mujer orante. Pegue los talones, separe la punta de los pies, presente sus manos, cierre sus ojos, incline su cabeza por un momento, piense en Dios. Si en este momento Dios se presenta delante de usted y Dios le dice, le pregunta, hijo o hija, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son los anhelos más profundos de tu corazón? ¿A qué viniste? ¿Dónde te vas a ubicar? ¿En la muchedumbre? ¿O en el grupo de los discípulos? Yo te pido hoy, mira, si viniste solamente porque estás enfermo, viniste solamente porque estás oprimido, Dios te puede sanar, Dios te puede liberar, porque el Dios de la vida es poderoso, es milagroso. Pero vas a salir igual, sano pero vacío. Yo te invito hoy que te pases al grupo de los apóstoles, de los discípulos, y te enamores de Jesús. Yo como sacerdote me siento enamorado de Dios. Amo a Jesús con todo mi corazón. Me gusta amarlo. Yo te pido hoy, mira, ámalo. Enamórate de Jesús. Y tal vez te puede pasar como le pasó a Job, que lo conocía solamente de oídos, pero no lo había visto, y cuando lo vio, le dice, antes te conocía de oídos y ahora te conozco porque te he visto, te amo. Si Jesús se te acerca hoy y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pedirías a Dios? Yo te invito a que le pidas primero que lo dejes ser Dios en tu vida, que lo puedas amar. Ámalo con ternura y después preséntale ese cáncer. Preséntale esa enfermedad en tus huesos, en tus músculos, en tus tendones, en la fibra más íntima de tu ser. Dios es poderoso. Yo en mis oraciones he visto cómo el Señor pone huesos nuevos, senos nuevos, órganos nuevos. Es tan lindo el Jesús que hasta los dientes ha calzado el Señor en las oraciones. Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y para el Señor sanar ese cáncer es muy fácil, sanar ese SIDA, sanar ese COVID. Es muy fácil, pero Dios quiere que tú lo ames hoy, tiernamente, bondadosamente. Ámalo en este momento y siéntete amado por Dios. Tal vez tú te sientes como aquel leproso, lejos de Dios, excluido de Dios. Y tal vez has dicho, Dios no me escucha. He orado tanto, pero mis oraciones han sido vacías, perdidas, porque Dios no me escucha. Y hoy Dios te muestra que Él es cercano. Se acerca a ti el Señor. Y tú le dices hoy al Señor
que te sane. Y el Señor no solamente te sana, sino que te ama. Viene un momento de mucha intimidad. Antes de buscar la mano de Dios, vamos a buscar el rostro de Dios. Antes de buscar la mano de Dios, vamos a buscar el rostro de Dios. Antes de pedirle que nos sane y que nos libere, vamos a buscar su gloria. La Biblia nos dice a nosotros que Moisés hablaba con Dios cara a cara, boca a boca, como un amigo habla con su amigo. Usted cierre sus ojos e imagínese a Jesús bajo la vocación que a usted más le agrada. El misericordioso, el buen pastor, el sagrado corazón, yo no lo sé.